¿Cuál es su nombre? Cato, ¿cuál es su nombre? Bueno, pues Dios le bendiga a cada uno de ustedes, pues gracias por hacerme compartir aquí también con ustedes, pues Dios le bendiga. Mi nombre es Rogelio Elizalde Carlos, saludos de acá de Ecuador, Santo Domingo. ¿Cuál- Soy miembro de la Casa de Dios, la cual es la iglesia viviente, ¿verdad? Del Dios viviente, dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se ¿Ande? llama iglesia? Mi iglesia es la que queda allá, pues, en Hechos ¿Cómo? capítulo 2. No, ¿cómo se llama? Usted se congrega, yo no sé si usted es pastor, yo no sé, pero lo que yo sí le puedo decir es que usted se congrega. Si usted no es pastor, usted tiene un pastor. Lo que yo quiero saber es cómo se llama el rótulo de esa iglesia a la que usted asiste. Claro, claro, sí entiendo. Iglesia Pentecostal, del nombre de Jesús, apostólico. Lo que pasa que, o sea, ese es un nombre de la iglesia de la cual yo me congrego, pero de ahí soy practicante pues de la sana doctrina de los apóstoles. Usted, usted, su iglesia es una iglesia, yo no sé si es, bueno, los pentecostales nacen en 1906. Los unicitarios, como creo que usted es, los de Colombia nacen en 1937. Ahora que usted quiere practicar la palabra de Dios, pues qué bueno. Pero sí, por eso yo les pregunto para que nosotros sepamos de dónde viene nuestra iglesia. Porque decía una persona, quien no sabe dónde está, no sabe de dónde viene y no sabe hacia dónde va. Usted está en una iglesia pentecostal del nombre de Jesús, pues que son del siglo XX, de 1900 nacen. Cuál es su aporte? Bueno, sí, o sea, más allá de cuándo haya sido, pues, como usted dijo, pues no nombrada o fundada, yo creo que no tiene nada que ver siempre y cuando usted practique la sana doctrina, o sea, practique la doctrina de los apóstoles. Es ¿Y por qué decir, necesita ver? nomás- sí, dése cuenta ahora, pues en la religión católica, ellos practican de alguna manera, no toda, pero por ahí algo practican eh, eh, la doctrina de los apóstoles, es por decir los bautizos. Por decir el católico, la religión católica bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ellos de alguna manera están practicando según Mateo 28:19, aunque esa, 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 esa religión es incorrecta, pero de alguna manera están practicando algo que es bíblico, pero no Es por completo. incorrecta. Es que para que usted afirme algo, usted me lo tiene que demostrar. No porque usted lo diga, yo tengo que creerlo. Y para usted me lo tiene que demostrar si yo digo algo, yo lo tengo que demostrar aquí delante Claro, de todo. Entonces, si usted dice que la religión es incorrecta, usted lo tiene que demostrar. Si yo le digo que su denominación empieza en 1906, yo se lo puedo demostrar fácilmente. Entonces, ¿por qué me dice usted que la religión está? Demuéstremelo porque es incorrecta. mira, es por decir en mi caso, por eso le decía que más allá de qué año haya sido fundada, eso no tiene nada que ver. Es por decir, porque yo hace unos 3 años, pues atrás, eh, yo practicaba, pues mejor dicho, era miembro activo de la Iglesia Católica. Entonces ellos también, como le digo, ellos practicaban de alguna manera, pues, la doctrina de los apóstoles. Ellos bautizaban
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los niños. Entonces ellos practicaban y como yo era miembro de ahí también, entonces yo también practicaba lo mismo, porque era de aquella religión. Pero pues de ahí ya empecé a leer las escrituras, pues, ¿no? Entonces ya fui viendo que las cosas no son así. Entonces ahí es cuando ya empiezo a practicar lo, lo completo, o sea, la completo de lo que practicaron los apóstoles. No solamente esa parte, sino todo lo completo. ¿Y No, qué yo no hacía usted sé, cuando era católico? no me cuando era católico, rezaba el Santo Rosario, pues, ¿verdad? La comunión, confirmación, eh, eh, como le digo, el agua bendita, las procesiones, ¿Cuál es, ruegos a María. cuál es según usted, cuándo inicia la Iglesia Católica? Bueno, pues la Iglesia Católica se tiene, se tiene por enseñanzas que nace según pues Mateo 16:18, pues, cuando el Señor Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca pues edificaré mi iglesia. Entonces de ahí se toma pues la religión católica para decir que ahí el Señor está fundando la iglesia católica, lo cual es incorrecto porque él dice que fundaría la iglesia, sí, pero no dice si sería la iglesia católica o la iglesia evangélica. Entonces, por eso le digo, es que no es ¿Usted que él funda conoce, una mi iglesia. hermano, usted sinceramente sabe que ustedes no vienen desde Cristo, que el protestantismo inicia, usted sabe quién era Lutero? Sí, por ahí he escuchado más o menos de Lutero, pero casi no me interesa por saber la vida de ellos, sino No, por saber lo que dice la escritura. no, es que usted no puede desechar lo que le dé la gana, porque si usted sabe, usted es consciente que el protestantismo inicia con Lutero, no inicia con Cristo. Entonces, lo que usted dice es que eso no me interesa, usted quiere cerrar los ojos a la verdad. Entonces, yo le voy a decir algo. Usted está consciente, usted está consciente que la iglesia es la que viene de Cristo, que usted no entendía las enseñanzas es otra cosa. Ahora, si usted lee que en los últimos tiempos, como dice primera de Timoteo 4:1-2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán o renegarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, si la Iglesia Católica es la que viene desde antiguo, entonces se cumplió lo que dice que usted abandonó pues la iglesia Ya. y se pasó para otro evangelio, como dice Gálatas 1:6. Me sorprende o me maravilla que tan pronto hayan abandonado a Dios que los llamó y se pasen a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que pervierten el evangelio. Entonces, si la Iglesia Católica es la que viene de Cristo, a usted lo engañaron y si usted se fue para una secta unicitaria, porque yo no sé si usted es unicitario, los del nombre de Jesús Ya. son unicitarios. Perdón un ratito. Entonces, verá, claro, déjeme explicar un poquito cómo es las cosas. Ahora, por decir, cuando antes le decía que como yo empecé a escudriñar, pues y a leer las escrituras, empecé a comprender, pues, que lo que yo había hecho, pues, estaba mal, pues, y así como le digo, pues, no, siendo de esa religión, siendo prácticamente católico. Pero cuando empecé a leer las escrituras, entonces fui comprendiendo, a, a, a realizar, pues, y a obedecer como está escrito, según, pues, la doctrina de Lo que ha Cristo, hecho, porque en sí, es lo que ha espéreme un entendido ratito. ahora, que antes no entendía. Es por decir los bautismos, pues los bautismos, que ya no hay que Santo Rosario, o sea, rezarle a Ahí, María, pues María vamos a Virgen, ir por, no, vamos a ir.
por Pero, partes. pero Vamos a ir por partes. déjeme Vamos a ir explicarme. por partes. Del bautismo me dice, vaya, hablemos del bautismo. ¿Qué pero le pone el bautismo a usted? No, pues por eso le digo que bueno, cuando yo nací me cuentan, porque yo ni me acuerdo que estaba chiquitito, ¿no? Que me habían bautizado, pues, la iglesia católica, el curita había rociado ¿Y qué por pero ahí, le pone? pero por eso, a eso voy. Entonces, me habían bautizado de chiquitito, pero en cambio, vuelta ya leyendo las escrituras, ya veo que no es así. O sea, que manda al Señor Jesucristo a bautizar a uno que sea adulto, o sea, que tenga ¿Dónde conciencia, para que dice, se pueda arrepentir. dónde dice que sea adulto? Perdón. ¿Dónde dice que se bauticen solo los adultos? Bueno, pues el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán, pues siendo adulto, pues siendo ya mayor de edad. Y entonces él dice, ejemplo os he dado. Entonces, y No, como no, no. tenemos ejemplo de Jesús, pues nosotros, No, 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 no. Usted no va a hacer lo que Jesús hizo. No lo podemos hacer. Tenemos que hacer lo que Él nos manda, no lo que Él hizo. Porque si no, usted se tiene que crucificar. Jesús, Jesús, no, pues Jesús, usted no entiende. Pero usted me puede dar el texto donde diga que adultos se tienen que bautizar. es que está fácil, porque mire, nomás, dése cuenta que cuando el apóstol Pedro, pues en el libro de los Hechos, capítulo 2 versículo 38, ahí estaban los fariseos, los judíos, que ellos crucificaron a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pedro, pues le dijo, arrepentidos y convertidos, porque los fariseos se habían, dice, se estaban, sentían culpa en su corazón. Entonces él les dijo, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Entonces él le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y el Se está 39, mandando, ¿qué dice el Hechos 30, capítulo. el 39? El treinta y Perdón. nueve lo puede leer. Usted acaba de hablar del 38, pero el 39 no lo lee. O sea que él lo que está haciendo, No, pues, vamos, le escucho. sí, o sea, y para vosotros es la promesa, hablando del Espíritu Santo, y para vuestros hijos, ¿la promesa de qué? La promesa del Espíritu Santo está hablando. Promesa de bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Sí. Acuérdese que esto, si puede apagar el micrófono mientras yo estoy hablando para que se escuche bien. Bueno, usted al parecer tiene una gran confusión. Antes de entrar en esto, nosotros tenemos que saber que Jesús se bautizó, pero fue una presentación. Vamos a leerlo. Fue una presentación porque él tenía que ser escuchado por ese pueblo. Vamos a ver San Marcos 1. Dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos y el Espíritu bajaba sobre él como paloma. Mientras se escuchaban estas palabras, dice, vamos a ver lo que dice. Dice, una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Entonces, lo que él está haciendo, el padre, es presentarlo como su hijo. Allí inicia su vida pública. Por eso él era judío y ese bautismo era de judíos. Y el bautismo que nosotros recibimos no es ese. Nosotros no recibimos el bautismo que él recibe, sino que él manda. Pasan 3 años de su ministerio y él nace, él muere, resucita y envía a bautizar. Entre el bautismo que Jesús recibe y el que él envía hay 3 años
de tiempo. Entonces, Jesús manda a bautizar a toda criatura, a todo mortal, como dice Joel. Entonces, ese es un punto. Usted no recibe el bautismo, usted no recibe el bautismo que Jesús recibe, sino que el que Él manda. Ahora, ¿por qué bautizar? Bueno, ¿quién lo bautiza a Jesús? Lo bautiza Juan Bautista. Entonces, cuando Jesús nace, Juan Bautista tenía 6 años. Por si a usted se le ocurre pensar, ¿y por qué no se bautizó de pequeño? Ahora, si nosotros vemos el texto, lo vamos a leer, el texto que usted pues empezó a leer, que está tomado, bueno, vamos a leer primero San Mateo para ser ordenados. San Mateo, vamos a leer 28. San Mateo, él manda a bautizar a toda criatura. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Está mandando a toda carne, a toda criatura. Entonces, vamos a ver que con ese bautismo se recibe el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en Hechos, el texto que usted leyó, Hechos 2. Dice la palabra de Dios. Dice, Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Cuál? De bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Pero les está diciendo a los adultos, arrepiéntanse, les dice, y bautícense. Al adulto le está mandando, porque la iglesia también bautiza adultos. Ese adulto se tiene que arrepentir y bautizar. Pero también le dice Pedro, la promesa, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Para sus hijos, aquí esa palabra es tecnón, la palabra hijo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para sus tecnón. Vamos a ver a esa palabra tecnón hasta qué edad incluía, si eran solo adultos, los que se podían bautizar y recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a ver esos tecnón, la palabra que utiliza para hijos, vamos a ver qué edades incluían. Vamos a ver ahí en San Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, enfureció terriblemente y envió matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Vos que un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento, es Raquel que llora por sus hijos, por sus tecnón. Y aquí está hablando de 2 hijos, de los hijos menores de 2 años. La promesa es también hasta para los hijos menores de 2 años. Vámonos nuevamente a Hechos 2 para que usted vea a quiénes y por qué y a cuenta de qué está Pedro hablando sobre eso en Hechos 2, 36 en adelante. Vamos a ver. Una pregunta. Vamos a ver lo que dice para que usted tenga una idea completa. Lo que yo le puedo, Sí, lo que yo le puedo decir sí, es no, que ya la vaya. tengo. Solo la pregunta, es por decir, bueno, a mí me cuentan mis padres que me bautizaron a los 6 meses de nacido. Y a los 6 meses de nacido es el bautismo que se le hace a los niños, ¿verdad? A cualquier edad, a cualquier Ya. edad, incluso Y si un niño está en peligro de muerte y no ha nacido bien y tiene solo una manita, allí se puede hacer el bautismo en esa parte
si está en peligro de muerte, pero todavía está vivo. Porque la iglesia no bautiza muertos, la iglesia bautiza vivos. Entonces, lo que yo le quiero aportar aquí es que no nos salgamos el pasaje de lo que es el discurso de Pedro. El 2:38-39 es el fin de ese discurso, pero veamos por qué ese discurso y de dónde lo toma. Veamos, dice, entonces del 14 vayámonos hacia adelante, ahí mismo en el 2 de Hechos. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de todos de Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes suponen, pues es nada más la hora tercera, sino que es lo que sucede, lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo. Vamos a ver, 17. Vamos a ver, porque si usted lo puede leer, sino que está cumpliendo lo anunciado por el profeta Joel. 16. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Cualquiera que sean los mortales. Media vez sea mortal, el Espíritu Santo se puede derramar al ser bautizado. Entonces dice: escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijas e sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Entonces, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, dice. Entonces, aquí veamos que está hablando del profeta Joel. Vámonos donde el profeta Joel para que tengamos claro cuál es este pasaje y a quién está dirigido. Vámonos a Joel 2:16 al 15, veamos, porque recordemos que está diciendo: derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sea el mortal, o sea, toda carne, lo que San Mateo 28 manda decir: pues vayan y bauticen a todas las naciones. Veamos lo que dice. Aquí va a ser, este es el preámbulo de lo que es el anuncio del profeta Joel. Aquí Joel está diciendo: reúnase pueblo, que les voy a dar una profecía. Les voy a dar una profecía. Reúnase pueblo. Vamos a ver si convocan solo a los de 30 años. Vamos a ver. No, dice el 15. Toquen la trompeta en Sión, promulguen ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos y que todos se purifiquen. Traigan también a los pequeños, a los niños pequeños, pero falta, y a los niños de pecho, porque ellos iban a recibir también esa promesa. Y que los recién casados dejen su cama. Eso es el 2:16, es que los congregan. Vámonos al final. Vamos a ver el Joel 2, Joel 3:1. Dice, 2:28 dice, si mal no recuerdo, en la Biblia protestante. Esto es lo que dice Joel 3, 2:28 en la protestante. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal, y se derrama en el bautismo. Sobre cualquier mortal. Tus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre las siervas y los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días, dice. Entonces, lo que está haciendo Pedro nada más está diciendo lo que ha sucedido, es lo que el profeta Joel ha proclamado, lo que el profeta Joel ha anunciado, que él derramaría su espíritu sobre todo mortal y se derrama en el bautismo. Ahora, el bautismo, si usted ve, pues el bautismo viene a suceder o a sustituir a lo que era
la circuncisión de allí de Génesis 17, del 10 en adelante, que eran circuncidados a los 8 días. Ahora en Colosenses 2 nosotros vemos que pues Colosenses 2, vamos a ver, 11, aquí dice pues, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó del el cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Entonces, y la circuncisión era a los 8 días, tiernito. Ahora dice que esa circuncisión es el bautismo. Entonces, el bautismo pues puede ser a cualquier edad. Ese es el punto de que el adulto, la iglesia bautiza adultos, sí, pero esos adultos se tienen que arrepentir definitivamente. Si no se arrepienten, no, pues si no se arrepienten, pues no le vale. Pues ¿qué nos puede decir? Ya se me olvidó su nombre. Sí, estaba atento escuchándolo usted, pues. Sí. Bueno, pues la Biblia pues dice, ¿no? En Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y bueno, ahí nombra a la criatura a la que usted antes mencionaba, ¿no? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, pues será salvo. Ahora entonces, ¿cómo es que se le puede ir a predicar a un niño de 6 meses para que crea y se bautice? Porque dice usted, pues que criatura ahí, o sea, es un niño y un adulto. Entonces, ¿cómo es que se le puede ir a predicar a un niño de 6 meses recién nacidos para que entienda, crea, se arrepienta y se bautice? Es por decir a mí en ese tiempo de 6 meses, pues a mí nadie me predicó. Si es que me predicaron, yo ni entendía porque era un niño, bueno, sin embargo me bautizaron sin mi consentimiento, porque yo no autoricé mi bautizo. Pero ahora ya de grande, pues yo ya pude decidir si quiero bautizarme o no quiero bautizarme, quiero arrepentirme o no quiero arrepentirme, porque ya sé que el arrepentimiento pues trae el bautismo. Si yo me arrepiento, me bautizo. O sea, primero me predican, ahorita sí me predican. Si yo creo, me bautizo. Pero si no creo, pues no me bautizo. O sea, yo tengo esa decisión en mí. Por eso que primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, no es rey, ningún adúltero, fornicario, hechicero, mentiroso, ladrón, hipócrita, ¿cierto? Heredará el reino de los cielos. Y más abajito en el 10 dice, y no, y sí, espérame un ratito. Ya Estamos no, antes no hablando me del interrumpí. bautismo. Estamos hablando Pero del pues bautismo. es que esos textos hablan del bautismo. ¿No? Antes, bueno, usted habló y no lo interrumpí. Ahora No, déjeme ver si es que no, 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 no. Se me está saliendo del tema. Se me está saliendo del tema. Porque no erréis. Ahí no está hablando del bautismo. Yo le puedo refutar eso. Si va a hablar de acuerdo al bautismo, ya dio usted San Marcos 16, si quiere decir algo más, para luego yo refutarle, pero de acuerdo a lo que al tema del bautismo. ¿Va a ya, decir algo espéreme un más? ratito. Sí, bueno, eso es lo que dice en el 6:9. En el 6:10, ahí va nombrado el bautismo. Por eso es que él dice, y estos eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre de nuestro gran Dios. Entonces, cuando uno se bautiza, pues, y le es invocado, como dijo Hechos capítulo 2, versículo 38, que el bautismo para el perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno se bautiza, pues es invocado ese nombre, el nombre de Jesús, porque dice en la Biblia, ¿no? El apóstol Pedro dice que el perdón de pecados es únicamente en el nombre de Jesús. El que no se bautiza en el nombre de Jesús, pues entonces no tiene perdón de pecados. Eso es lo que dice. Cierto. Bien, Ahora yo digo así, un niño de 6 meses que nace, ¿con qué pecado nace? Bueno, por ahí he escuchado que dicen que nace con el pecado original, cierto. Pero voy a recordemos dar, que en le voy a dar respuesta. Le voy a dar respuesta. Bien, le voy a hacer una pregunta. Creo que se llama Carlos. ¿Usted cree en San Mateo 16, 15, 16?
Y si cree San Mateo 16, 15, 16, ¿por qué lo cree? Porque el protestantismo renegó contra San Mateo largo, que es del 9 al 20. San Mateo 16, del 9 al 20, los protestantes lo tachan de falso. Entonces, ¿cómo usted se puede apoyar en algo que dicen que es falso? No, bueno, Permítame, si el protestante no aceptaba a más del 8 y dicen que la Iglesia Católica lo agregó, ¿por qué lo acepta? Y si ese texto no le conviniera a la Iglesia, entonces la Iglesia, ¿por qué lo dejó? Entonces, usted tiene que saber que en ese que es el corazón de su denominación, ese texto está ahí porque la Iglesia Católica, pues, discernió y por eso está allí. ¿Sabía usted eso? Que el protestante lo rechazó. bueno, mira, por eso que le decía que por ahí pueden haber congregaciones que no crean ese texto, ¿cierto? Esos textos. Pueden haber que no, congregantes que no compartan ese versículo de la Biblia, pero lo que está escrito está escrito. Para mí, eso está escrito y eso toca creerlo porque está escrito. Pues, segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda, hermana, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y eso, por eso le digo que eso en mí yo lo creo, Ahora, porque eso de ahí está escrito. No podemos negar lo que está escrito. por eso, ya vamos a ver que usted va a negar lo que está escrito. Usted lo va a negar. Ahora Mm, apague su micrófono para que no me cause interferencia y se escuche mi voz. Bien, San Mateo escribe a los judíos. San Marcos escribe a los paganos. Los paganos eran personas que no tenían instrucción religiosa. Los paganos no venían de un trasfondo religioso, de un tronco común con el cristianismo como es el judaísmo. Los paganos, ellos era un suelo árido, un suelo no plantado. Lo vamos a leer, San Marcos 16. Vamos a ver lo que dice. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El que se niegue a creer será condenado. Entonces, vamos a ver que si usted lee en su texto original lo que dice, el que crea y ya sea bautizado, ese se salvará. Porque allí está en pasado, bautizado. Entonces, en un pueblo, así como usted estaba bautizado, pero estaba en ignorancia. Entonces, puede ser que mi hijo esté bautizado, pero no crea, no llegue a creer en Cristo. Entonces, ese no se salva. Entonces, el que ya esté bautizado, porque está en pasado en el texto original, el que crea y ya esté bautizado, ese se salvará. Entonces, de dos que ya estén bautizados, tiernitos, hay uno que puede llegar a creer y ese se salvará. Pero hay uno que esté bautizado y que ese no logra creer, ya sea porque no persevera, ya sea porque en la universidad le meten ateísmo. Entonces, en el texto original está en pasado, el que crea y ya esté bautizado. Ahora, el punto es que nosotros podemos ver, en la Biblia podemos ver que se bautizaban familias completas. Yo ya leemos, y en la patrística, por supuesto, Orígenes menciona
de que se bautizaban familias completas. Entonces, si nosotros vemos, bueno, San Hipólito de Roma dice que bautizaban las familias. Primero se bautizaban los que podían hablar, luego de los que aún no podían hablar, su padre o su padrino hablaban por él. Eso es lo que sucede en la iglesia, porque ese es un sello el que le están poniendo. Y para que usted entienda esto, nosotros tenemos que saber que el bautismo, nosotros tenemos que saber que para qué es el bautismo, para entregar al Hijo a Cristo, para que sea pertenencia de Cristo. Entonces, dice San Juan 3, porque el que nace de la carne es carne. Vamos a ver, San Juan, el que nace de la carne es nada más carne. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, un niño es carne si no es bautizado. Al ser bautizado, recibe el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo bautizaban familias completas. Vamos a ver Hechos 16, vamos a ver Hechos 16, 14. Hechos 16, 14, vamos a ver, 14, 15, para que usted vea, hablando sobre 16, 14, sobre Lidia, si mal no recuerdo, dice, una de ellas llamada Lidia, dice, y era de las que temen a Dios, era vendedora de púrpura, dice, era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Pero ¿quién abrió el corazón? Ella. Y su familia también se bautiza. Entonces ahí podemos ver familias que se bautizaban. ¿Quién creyó? Ella. Y eso ustedes lo pueden ver en el 14, 15. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo, recibió el bautismo junto con los de su familia. ¿Y a quién le predicaron? A ella. Entonces, esto es bautismo de familia. Ahora, lo que usted no entiende es el bautismo en el nombre. El bautismo en el nombre de Jesús no es como predican las sectas unicitarias, que te bautizo en el nombre de Jesús. No, eso no es bautizo en el nombre de Jesús. Eso es bautismo unicitario que no existe en la Biblia, porque el bautismo en el nombre de Jesús es porque Jesús me envía, por eso yo puedo bautizar. Ese es el bautismo en el nombre de Jesús. No crea usted que yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, yo te bautizo porque he sido enviado. ¿Y cuál es el bautismo que manda Jesús? ¿Me puede decir usted dónde Jesús manda a que bauticen en el nombre de Jesús? Claro, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 48, el apóstol Pedro le dijo, le mandó a bautizar a Cornelio. Él le dijo, sí, léalo. Y dice, y les mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y les mandó a bautizarse. Usted no me entendió la pregunta. ¿Dónde Jesús mandó y dice, vayan y bauticen así? Te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Dónde Jesús mandó a bautizar en el nombre de Jesús? Jesús. ¿Dónde está cuando Jesús manda a bautizar, que bauticen en el nombre de Jesús? Deme la cita.
Es como que si le dijera a usted, ¿y dónde hay una cita que diga que bautizan a los niños? ¿Dónde hay? No me la va a dar. No, ¿O sí? no, deme, sí, la cita está. Ahora, ¿Dónde? usted, Así clarita, óigame, ¿dónde? óigame, usted me va a dar la única cita donde Jesús manda a bautizar, me la puede leer y dígame allí o la cita donde Jesús manda a bautizar a todos, menos los niños. Porque si usted Bueno, pues, me pero muestra espérame, con la Biblia, déjame ya me responderle. va a responder, ya me va a responder. Si usted me muestra con la Biblia que Jesús dijo, vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautícenlos, pero menos a los niños. Deme ese texto. Obvio, eso no hay cómo va a haber eso. Entonces Pero lo que sí dice, Jesús no mandó, no prohibió bautizar los niños. lo que sí dice, por decir en el libro de Hechos, capítulo 10, bueno, Hechos 2:38, Hechos 8:16, 10:48, 19:5, 22:16, dice que los bautismos, todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús y por ahí no hay bautizado ni un niño, sino Pero que solamente Cornelio, el apóstol señor, Pablo, los señor, samaritanos, los judíos. Mire, entonces, pero espere, entonces dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, él mandó a bautizarles en el nombre de Jesús a Cornelio, el ¿quién apóstol dijo Pedro. eso? Pero ¿quién le ordenó al apóstol Pedro? El Espíritu Santo. El Pero Espíritu Santo le ordenó a Pedro. sí, sí, pero lo que usted tiene que entender es que al bautizar en el nombre de Jesús no es yo te bautizo en el nombre de Jesús. No. Vea lo que significa onoma o nombre. Onoma o nombre. Vamos a ver, eso está ahí en Hechos 4. Vamos a ver, ya leímos ese texto, pero vamos a ver para que usted entienda qué es en el nombre, dice. Dice Hechos 4:7, mandaron a traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Significa que el nombre también significa poder. ¿Con qué poder o en nombre de quién? Y si usted ve lo que allá en Éxodo 3, en Éxodo 3 cuando mandan a Moisés, vean de Faraón, entonces dice, ¿quién me envía? ¿Quién, en nombre de quién iba a ir? Entonces, ¿cómo es que bautizaban los apóstoles? Bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque eran enviados. Porque eran enviados. Ellos iban en el nombre. En el nombre de Jesús expulsaban demonios. En el nombre. ¿Por qué? Porque Él los envía y en el nombre es con el respaldo del que me envía. El que bautizaba en el nombre de Jesús era bautizo con el respaldo del que me envía. Y tenían que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como nosotros vemos que la primera comunidad lo hacía según lo reza la Didaché. El bautismo era trinitario. Y ese es el punto. Ese es el punto de que si alguien Pero no erróneamente, hay evidencia. ¿cómo? No hay evidencia de ningún bautismo trinitario. Es que lo que usted ve que bautizan en el nombre es porque esas personas han sido enviados. Bautizaban en el nombre de Jesús porque no eran en nombre de ellos mismos. No eran el nombre de ellos mismos. Imagínense, a mí me envía mi párroco, me dice, le voy a dar autoridad de ir a bautizar. Entonces, mi párroco se llama Roque. Entonces, yo voy a bautizar en el nombre del Padre Roque que me envía, pero yo voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si él se llamara Jesús, ese sacerdote, y me dijera,
vaya a bautizar, yo le autorizo porque está a paso de muerte tal persona, ese es caso hipotético. Entonces yo voy en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que viene? Él, en el nombre de Jesús. Bueno, yo, pues a mí se me ha dado autorización y yo te bautizo. Yo vengo en el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es tener respaldo. Por eso vemos en Hechos 4, 7, 8, como dice, y ustedes, ¿con qué poder o en nombre de quién hacen esto? Lo hacían en el nombre de Jesús. Y ese es el punto, de que los unicitarios creen que es bautizar. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, con el poder de Jesús, porque Él los ha enviado. Y esa es la confusión que tienen todos ustedes. Ustedes niegan lo que es la Trinidad, algo que es innegable, pues en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para que usted pueda entender esto, y la verdad, si usted es honesto, va a ver que esa doctrina es nueva, pero ya son herejías ya refutadas de años. Y usted lo que dice, a mí no me interesa saber de dónde viene, no le interesa porque lo deja a usted como un apóstata. No, ¿cómo? Pues, mire, por decir, yo a lo que me refería cuando yo le digo que a mí no me interesa, o sea, saber quién fue, porque yo ni lo conocí, pues, ¿ya? Porque yo todavía soy joven, ¿no? Entonces creo que él ya falleció, incluso ya murió, no sé, qué haría, no sé. Pero a mí lo que me interesa es lo bíblico, o sea, lo que dice la escritura. Entonces yo veo por las escrituras que yo toda mi vida he estado engañado, toda mi vida he estado mal, pues practicando esa religiosidad. Entonces ahora a través de las escrituras, mire, por eso le digo, ahora a través de las escrituras, porque nosotros, mi hermano, vea, déjeme decir, porque ahorita nosotros somos iglesia de Cristo. Usted es iglesia de Cristo, yo soy iglesia de Cristo y todas las personas somos las iglesias de Cristo. Espérenme un ratito, No es espérenme un iglesia. ratito, pero déjenme terminar. La Biblia dice que somos iglesia, por eso que Él levantará una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, según lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, que nuestro cuerpo, dice, es el templo del Espíritu Santo. Nosotros, es decir, en mi persona, yo claro que creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Claro que creemos porque la Biblia lo dice, la Biblia lo menciona. Jesucristo habló del Padre, ¿cierto? Y habló del Espíritu Santo. Entonces no podemos negar algo que está escrito. Sí creemos en el Padre, en el Espíritu Santo y en Jesucristo. Entonces creemos en los tres, pero no quiere decir que hayan tres, no, porque seguramente se puede decir por ahí, ¿no? Que la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, y eso es totalmente falso, porque si decimos que Dios es la primera persona, estamos mal, porque según Juan capítulo 4 versículo 24 dice que Dios es espíritu, no es persona. ¿Verdad? Entonces no podemos decir que es la primera persona. Entonces, bueno, a través de la escritura, pues uno puede darse cuenta, puede llegar al conocimiento. Por eso es que la escritura dice en el libro de Juan, capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, porque en ellas dan testimonio de mí. Yo antes escuchaba, Tomás, yo escuchaba lo que me decía por ahí el pastor, el cura, incluso pastores, mire, como usted dice, pues no, que tratan de la fe y todas esas cosas, es cierto, se está viendo eso de ahí porque es una profecía que se está cumpliendo según Lucas Ahora, 21, Marcos 13, Mateo ahora, 24, perdón un ratito, la apostasía es una señal más del fin que se está viendo ahorita en estos tiempos. Y uno como creyente pues tiene que estar preparado, pues mi amigo, no ve que cualquier cosa que le prediquen usted lo pueden estar engañando. Recordemos le que voy a, le voy a dar Satanás dice respuesta. que es un ángel dice que se Usted, disfraza como ángel de luz. le voy a dar respuesta para no volarnos del tema. Usted habla de San Juan 5:39. San Juan 5:39 no manda a estudiar las escrituras, no lo manda. Dice, ustedes escudriñan apasionadamente las escrituras creyendo encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, las escrituras también hablan de mí y ustedes no quieren aceptarme para que yo les dé vida. Entonces no es que él mande a escudriñar. ¿Sabe cuál es el punto? El punto es que a usted lo engañaron y usted, la serpiente es
quien lo hizo blasfemar, la serpiente es quien lo hizo apostatar de la fe. Y usted se apartó de los principios bíblicos, del culto bíblico, de la Eucaristía. Ese es el punto. Ahora usted dice, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los unicitarios, ellos creen que el Padre es el mismo que el Hijo y que el Espíritu Santo. Usted es posible que no lo crea de esa manera, pero los unicitarios sí, pues ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen que es algo inventado. Algunos dicen por atanasiano, eso me lo han dicho a mí, eso es falso, eso es bíblico. No sé si usted crea en la Trinidad o tenga una mezcolanza entre que sí y que no, pero si usted apostató y usted pues abandonó lo que es la sana doctrina por recibir a hombres expertos en el arte de engañar. Entonces, mi amigo, eso es lo que da tristeza, porque usted ya no cree pues en la confesión, que la confesión es bíblica, es apostólica, usted ya no cree en la Santa Eucaristía. El bautismo, pues usted se rebautizó, y el bautismo, como dice la palabra de Dios, es un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, un solo espíritu, un solo bautismo. Entonces ahí podemos ver que a usted lo engañaron de esa secta que nace en 1906, que son los que son pues que son los pentecostales. Ese es el punto, y usted pues cayó de lo que es la iglesia de Jesús, y usted dice, no, que somos iglesia de Cristo. No, usted está en una denominación que usted sabe quién la fundó, y no la fundó Jesús. Si usted es sincero, nos va a decir cómo se llama su pastor, y si su pastor viene en sucesión desde los primeros siglos. Claramente que no. Le escucho. Claro, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El único pastor que tengo es Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo dice la Biblia que os guiará a toda verdad, y eso es lo que está haciendo conmigo, pues el Espíritu Santo me está guiando hacia la verdad. Delante usted decía que yo había apostatado de la fe. Claro que no. Primeramente hay que ver qué significa apostatar de la fe. Usted delante hacía mención a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 que dice que el Espíritu mismo nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que usted dijo antes, y así dice, eso es verdad. Ahora, ¿qué es apostatar de la fe? La apostasía dice que el ser apóstata es dejar de creer algo a lo que se cree por creer otra cosa. Eso es la apostasía. En sí, siendo católico, yo creía, si es cierto, yo creía en la escritura, yo veía, cierto, yo creía. Pero ¿Creía en ahora la siendo Eucaristía? evangélico, ¿Creía pero en la escúchame un ratito. Eucaristía? ¿En la Pero Eucaristía claro, sí creía? creía. Sí. Entonces yo le digo, sí, siendo católico, yo creía en todas las cosas, comunión, Ahora ya confirmación, no Santo cree. Rosario, el rezo, y ahora siendo evangélico aún creo más. Entonces no puedo pues tratar de la fe. No, mi amigo, Entonces creo, usted cree lo que le han dicho. El punto es que usted no sabía la doctrina de la iglesia. Usted me dice del rosario, son oraciones que nosotros hacemos para una intercesión. Ahora, ¿y el, es, ba- y es bíblico eso? ¿el qué? La ¿Es intercesión, bíblico el Santo Rosario? la intercesión es una La oración de intercesión. intercesión, ¿sí? Sí, Ese pero es, la intercesión por medio de la Virgen María, ¿es bíblico o no? y de los santos, ¿sí? Bueno, pues según Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia que porque tenemos un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o sea, no hay otro, si hay uno, pues no hay más. Cuénteme usted qué es el mediador y cuál es la mediación de Jesús entonces.
Jesucristo, pues nosotros podemos llegar al Padre, pues como dice pues el mismo Señor Jesús, por medio de Él. Por eso es que dice Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie Correcto, viene al Padre si no es por mí. correcto, Entonces correcto. Jesucristo, Ahora, a través de Jesucristo, pues, ¿cuál es la pregunta que yo le hice? Muéstreme qué es la mediación. Yo no le estoy diciendo intercesión, le estoy diciendo la mediación, el mediador. Porque una cosa es la mediación y otra cosa es la intercesión. ¿Cuál es la ya, mediación de lo que habla Primera de Timoteo? Explíqueme usted qué es la porque, mediación. porque hay un solo Dios y un solo mediador ¿Qué es entre la Dios y los mediación? hombres. ¿Qué es la mediación? ¿Qué es la mediación? Sí, ¿qué es la mediación? Bueno, no sé a qué se refiere, pero Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es nuestra mediación para llegar al cielo, para llegar al Padre. Eso, Toda usted me oración, está pues, hablando de mediador, hábleme qué es ser mediador. como no la entiendo. Ya no le digo, o sea, que Jesucristo es nuestro mediador para llegar al ¿Qué, Padre. Todas qué es nuestras el oraciones, mediador? ¿Qué es? Es que yo sé que Él es el mediador y yo lo acepto, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero, ¿qué es ser un mediador? bueno, ahí sí no sé a qué se refiere, pero ya le digo que toda oración, mejor dicho, Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Por Eso eso es que otra dice Él, cosa. ¿no? No, Hijitos, Él dice, hijitos, si alguno os pecare, abogado tenéis para con el Padre, esa es otra Jesucristo. cosa. Esa es otra cosa. El punto es que usted habla de mediación y no sabe qué es un mediador. Usted cree que mediador es intercesor. Y escuche esto, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pero intercesor no dice que hay un solo intercesor, mediador. Entonces, yo le recomiendo que Ah, usted el intercesor estude. sí, mi hermano, no. Yo lo que creo que quiere decir es que, bueno, por ahí lo que le entiendo, que del mediador y el intercedor. Bueno, y eso es cierto, porque ayer metido en un live, pues yo también ayer le dije lo mismo a una amiga. Y ella me dijo, no, tenemos dos mediadores, dijo ella. No, le digo a mi amiga, tenemos una nomás. Entonces ella confundía el mediador con el intercedor. Eso es lo que hace usted también. Confunde el mediador con intercesión. Pero veo que usted no sabe qué es el mediador. No sabe. Y usted cree que el mediador es el que está haciéndole los mandados y lo que usted le dice, él lo lleva al altar. No. El mediador es otra cosa. El mediador es, bueno, no viene al tema, pero es el pagador, garante, fiador. Mediador era un oficio en el tiempo de Jesús. Habían grupos de mediadores y había facultades definidas que podían hacer los mediadores. Entonces, al decir esto, el Mésites, ahí San Pablo, todos sabían a qué se estaba refiriendo el mediador y tenía que tener cualidades que solo él podía tener en el caso de Jesús, que tenía que ser humano y divino a la vez. Ese era el requisito, porque para mediar ante Dios, solo Dios lo podía hacer como mediador, pero para mediar en favor de los hombres también tenía que ser hombre. Esa era la cualidad del mediador. Aquí no tiene absolutamente nada que ver la intercesión,
nada que ver la intercesión. Entonces, el mediador o mesites es algo que usted, es un tema que usted tiene que estudiar para que no se confunda. Es que solo él puede orar. Si nosotros vemos en Apocalipsis que hay intercesores, los que son los que llevan las oraciones de los santos ante el altar de Dios, y son hombres. Entonces, ese es el punto de que usted tiene que saber. Imagínese, dice que usted ahora es bíblico, pero está hablando cosas que no entiende. Habla nosotros vemos, hablando del bautismo, en el nombre es uno que tiene el sello de enviado, eso es en el nombre, porque a mí me ha sido enviado. Yo tengo carta para salir del país, entonces yo estoy autorizado y voy a representar a mi parroquia porque llevo el sello de mi parroquia. Eso es en el nombre, es como que yo fuera en el nombre de mi parroquia. Eso es en las invitaciones que tengo. Ahora, nosotros podemos ver que el bautismo que Jesús manda es para toda creación. Lo que dice Joel, derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Y el espíritu se recibe en el bautismo. Ese es el punto. Y la circuncisión era a los 8 días. Y ahora el bautismo corresponde a esa circuncisión, dice Colosenses 2:11. Entonces, si allá era a los 8 días, aquí puede ser a los 0 días, al primer día, y no pasa nada. Después se les enseña, por eso dice bauticen y enseñen. ¿Los discípulos creían en Jesús? No. En San Juan 2, podemos ver nosotros cómo San Juan 2 podemos ver nosotros que cuando Jesús hace su primer milagro, él cargaba discípulos y dice, y entonces sus discípulos empezaron a creer en él y ya eran sus discípulos. Entonces, pues usted medite, realmente yo no sé si usted conocía lo que era la Eucaristía, yo no lo sé si usted sabía, pero no sé si la practiquen ahora o una comedia. Si usted estudia patrística, usted va a ver cómo eran los sacramentos, los elementos que usaban. Usted dice, no, es que si no está en la Biblia, yo no lo creo. Los discípulos, San Pablo no creía eso. Es que si no está en el Antiguo Testamento, no lo creo. San Pablo jamás creyó eso. San Pablo utilizaba material apócrifo. Entonces, si nosotros queremos tener esa mentalidad, esa doctrina auténtica, tenemos que estudiar, ¿verdad? Y pues como le digo, lea Hechos 4, 7, 8 y pues allí pues que Dios le ilumine, pero decirle, usted abandonó la iglesia histórica fundada por Jesús y pues usted abandonó pues lo que es la Santa Comunión, que es la Eucaristía. Pues ya le digo, o sea, yo no he abandonado nada porque yo nunca, o sea, lo tuve. Es decir, como antes le decía que nosotros somos pues la iglesia de Cristo, pues el templo del Espíritu Santo, pues, porque eso es lo que dice, pues, ¿no? Que vuestro cuerpo dice soy morada del Espíritu Santo. Entonces, como ahora pues nosotros somos morada del Espíritu Santo, pues ahora, es decir, la verdadera iglesia de Cristo no es que haya sido fundada por allá en Mateo 16, 18, no. La verdadera iglesia de Cristo es cada persona, pues mi hermano. ¿Quién Es dice? por decir, déjeme decirle, yo soy iglesia de Cristo. Usted puede ser iglesia de Cristo, puede serlo si es que usted es verdaderamente un buen cristiano, un buen creyente, porque el Señor Jesucristo, más allá hablando de las doctrinas y todas estas cosas, por eso es que yo le digo que hay que escudriñar la escritura, hay que leer. Y yo le digo que
que a través de la doctrina pues uno puede llegar al conocimiento de la verdad, porque el Señor mismo dijo en el libro de Juan, capítulo 7 versículo 17, él mismo hablando de las doctrinas, él dijo, cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Mire, entonces ahora yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿y cómo hago la voluntad de Dios? Leyendo, pues entonces tengo que leer y aprender y si está escrito, pues así es, pues. Si no está escrito, entonces no es, pues. Más allá de que alguien me diga, no, usted tiene que hacer esto, no, Eh, nada. Entonces, como uno como verdadera iglesia, como uno es cuerpo del Espíritu Santo, uno es la iglesia, entonces por decir, yo hace 2 años y medio, yo ya nací como iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. No es que haya sido fundada por allá, que creo que usted le da, como le digo, le da como valor esa a la iglesia fundada de 4 paredes, y no es así, usted tiene que darle valor a su cuerpo, porque su cuerpo es iglesia. escuche cómo es esto. Yo no soy iglesia, yo no soy la iglesia. Yo soy piedra viva y que tengo quien nos dirija, que son los obispos. Entonces, eso usted lo ve en Hechos 20-28, ¿verdad? Que Él los ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia que Él se compró con su propia sangre. Entonces, la iglesia, al rechazar la iglesia, lo que dice San Lucas 10:16, quien a ustedes los escucha, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, ¿cómo es esto? Si alguien rechaza a la iglesia apostólica, está rechazando a Cristo. Usted dice, no, es que el Espíritu Santo me guía por la verdad. No, eso no es para usted ni es para mí. Lo que dice San Juan 16. San Juan 16 no es para usted ni es para mí. Dice, estaba hablando con los discípulos y les dice, aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes, dice. Pero es demasiado para ustedes. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los guiará por todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío y se lo revelará a ustedes. En ese contexto todavía no se había dado Pentecostés. Y esto, guiar a la iglesia por los caminos de la verdad, le está diciendo a sus apóstoles, le está diciendo a esos, cuando venga el Espíritu, Él, el Espíritu de la verdad, Él los guiará por los caminos de la verdad. No que usted agarre su Biblia y no, Él me va a guiar por los caminos de la verdad. No, no, Él nos guía a salirse. Ahora ya nací de nuevo, ya soy iglesia de Cristo. No, el que a ustedes lo rechaza, dice San Lucas 10:16, a mí me rechaza. Usted lo que hizo fue irse a una denominación reciente y ahora agarra la Biblia y a su manera quiere entender. Usted se une a todas esas herejías que ya fueron refutadas, que esto las desentierran en 1906 ¿cómo se llaman estos? Los pentecostales. Usted recoge todo eso viejo, obsoleto, y usted dice, ahora soy iglesia de Cristo. No, usted estaba, usted estaba en la iglesia fundada por Jesús, usted no entendía. Por eso dice usted, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el papel de Jesús? Jesús era el único que podía ser mediador entre el Padre y nosotros los seres humanos, porque el Padre es Dios y el mediador tenía que participar de la naturaleza ante quien él mediaba, y el mediador tenía que participar de la naturaleza en favor de los que él mediaba.
Entonces, él como Dios y como hombre era el único que podía mediar y que era el papel del mediador. El papel del mediador era unir a dos partes que estaban enemistadas. Entonces, el mediador era pagador, garante, fiador. Entonces, el papel de Jesús, al igual que el de los mediadores, que eran los arbitri para los romanos y los 40 para los griegos en el tiempo de Cristo, era el que pagaba la deuda. Jesús pagó la deuda de nosotros con su muerte, porque él era Dios y era hombre a la vez. Entonces, no tiene que ver absolutamente nada la intercesión allí. Ahora, nosotros vemos pues que la iglesia está en el cielo, hay parte de la iglesia en el cielo. Entonces, nosotros podemos ver claramente allí en Hebreos 12, 22, 23, y podemos ver también que hay unas personas allá en Apocalipsis 8, 3 y Apocalipsis 5, y hay esas personas que son las que tienen copas, que son las oraciones de los santos, y ellos son las que los presentan ante el altar. Entonces, esa es mediación, no, esa es intercesión. Entonces, mi hermanito, hay mucho pues que se puede ir pues entendiendo, pero sí decirle que si le interese, busque realmente por todos los medios ver de dónde surge su organización, porque lo que decía un santo, el que no sabe dónde está, no sabe de dónde viene y no sabe para dónde va. Investigue los unicitarios, cuándo nacen, investigue para que usted sepa dónde está, de dónde viene y hacia dónde va. Pues gracias, mi hermano, por subir. Claro, mi hermano, no, es que hay un hermano que dice aquí que la iglesia es un lugar de reunión, o sea, una asamblea. Yo a lo que me refiero que cuando digo que uno es iglesia, que es morada del Espíritu Santo, pues sabemos que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, ¿cierto? Y cuando el Señor dijo, pues de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, pues no estaba hablando del templo de, de, de Jerusalén, sino estaba hablando de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él era la iglesia también, pues Jesucristo es la iglesia. Él es el novio de la iglesia también, pues la novia somos nosotros. Bueno, eso creo que el amigo no lo entiende, por eso es que él piensa que él me dice que entonces usted hay una iglesia dentro de su cuerpo. O sea, él habla así porque no entiende. El Señor Jesucristo siempre habló en lo espiritual. Yo soy el pan del cielo, pero él dijo, y el que no me come, pues es verdad, no tendrá vida eterna. Y entonces los fariseos se asombraron y dijo, ¿cómo puede esto a darnos de comer de su carne? Es porque ellos no entendían el pan del cielo era la palabra, él hablaba lo espiritual. Entonces, ahorita No, en este tiempo, eso no dice la Biblia, que era la palabra. No, si usted lo sí, lee entonces era la carne. en el texto, y él dice, y mi cuerpo, y mi carne es comida verdadera. Entonces, Por eso, allí no está hablando de la Biblia, allí no está hablando de simbólicamente, allí está hablando textualmente. pero por eso el que dice, el que a mí me come, pues, ¿verdad? El que toma mi sangre y bebe mi carne, bueno, ahí está hablando de la cena también, pero no es que él les iba a dar de comer de su carne, no, ahí está hablando de la gran cena del Señor, que ahora ustedes creo que hacen, ¿cómo que se llama esa? La galletita, no me acuerdo, hostia creo que le llaman, ¿verdad? Él está haciendo como una... Es el cuerpo de Cristo. Si usted le cree a la Biblia, lea bueno, le voy a mostrar cuando Jesús hablaba simbólico y entendían de otra manera, Jesús los corregía. Vamos a ver lo que dice San Juan 3 para que usted Sí, vea. hasta que usted lo busque, pues aquí el amigo dice, ¿acaso Jesucristo solo vendrá por ti, no vendrá por su iglesia? Claro que no vendrá solamente por mí, vendrá por todo aquel que haga su voluntad, e incluso puede venir hasta por el amigo paz y bien. Claro, siempre y
cuando cumpla unos requisitos que la Biblia dice. Pues la Biblia dice en Hebreo capítulo 11, versículo 6, el primer requisito es la fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener esa fe y esa paz con todos, no solamente con uno, no con todos. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, y nacer de nuevo, como antes usted decía, pues no, Juan 3:3, que el que no naciere de agua y de espíritu, pues no podrá entrar ni ver al reino de Dios. Por eso digo, el amigo como que no entiende muy bien, porque Jesucristo habló, o sea, habló en lo espiritual, siempre hablaba en lo espiritual, por eso que era muy difícil de entenderle a él. Yo no Incluso estoy los hablando apóstoles que estaban espiritual. con él, Ahí incluso no los está apóstoles, hablando, no está hablando espiritual. En la Eucaristía, él no está hablando no, simbólicamente. claro, mi hermano. Acá, cuando él dice que come mi carne, no es que está hablando literalmente, pues, o sea, no es que le va a dar de comer su carne. Por eso es que los fariseos se asombraron, se escandalizaron, porque él pensaba que le iba a dar de comer de su carne. Así está Está hablando pasando con literal. el amigo paz y bien, claro. No, Él piensa hermano, que lo es mismo que pasó allá literal. pues, está pasando acá. Es literal. Yo se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Vamos a leer, Jesús le dice San Juan 3. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces él está diciendo, el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Entonces aquel le dice, bueno, ¿y cómo va a entrar al vientre de su madre? Entonces allí él está entendiendo literal y Jesús le explica, no, lo que nace, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que aquí le dice él, no, es que no vas a entrar al vientre de tu madre, porque él entiende literal y Jesús está hablando espiritual y él lo corrige. Ahora veamos en San Juan capítulo 11, vamos a ver. San Juan 11, vamos a ver lo que nos dice. 11 del 10, vamos a ver. Hay otro caso similar. Dice San Juan 11, 11 al 14, Jesús le dice, después le dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme recuperará la salud, ya va a despertar. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto. Ahí les estaba hablando de forma simbólica. Pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Lo malentienden. Al igual que lo que hace Nicodemo. El 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro se ha muerto. Ellos estaban entendiendo diferente y en los dos casos Jesús los corrige. Ahora veamos cuando Jesús está hablando literal y entienden literal. Vamos a ver San Juan 6. Vamos a ver que Jesús no estaba hablando simbólicamente. San Juan 6, 51 en adelante, vamos a ver. Dice, recordémonos que al primero le dijo, el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Aquel entiende, bueno, ¿y cómo voy a entrar en el vientre? Y en el otro, San Juan 11, le dice, pues nuestro amigo Lázaro duerme. Ah, pues ya se va a levantar. No, no está dormido, ya murió. Y al otro le dice, no, te tenés que bautizar. Ahora veamos el 51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, no dice representa, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutieron entre sí porque habían entendido lo que Jesús estaba diciendo. Los discípulos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne
del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces Jesús está remarcando, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo le resucitaré el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces él está hablando literal, pero más adelante veamos que esto lo relata San Juan en el momento que fue escrito el Evangelio de San Juan, pero estos hechos son cuando Jesús estaba con vida, años antes de que el relato se diera. Esto se va transmitiendo de forma oral. Ahora, veamos, Primera de Corintios es escrita en el año 54 y veamos lo que San Pablo ya enseñaba. Él enseña una parte del relato y él agrega más, lo que se creía en el tiempo de San Pablo. San Pablo no conoció a Jesús. San Pablo no lo conoció. San Pablo es una revelación, pero él no fue de los 11. Veamos lo que dice el 23. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez he transmitido. Él está contando este pasaje. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es entregado por todos ustedes. Él acá está relatando por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahora empieza Pablo a hablarlo de él. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando, dice, de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y contra la sangre, no contra esta copa, contra el cuerpo y contra la sangre. Él entendió y por eso en ese tiempo, en el 54, él está diciendo lo que sucedía allí, que si usted peca contra la copa, está pecando contra la sangre. Por eso lo dice San Pablo. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que bebe el pan, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y contra la sangre, no contra la copa, sino contra la sangre, lo dice San Pablo. Dice, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. No está hablando así como dice usted. No, la galletita, ¿cómo se llama? Ah, hostia. No se llama galleta. San Pablo no le llamaba galleta. Le llamaba el cuerpo del Señor. Por eso dice, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Entonces, No es que no me a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados en este mundo. Le escucho para ir ya terminando. Mire, o sea, yo le decía que no que le llame galleta a lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo verdaderamente le dijo el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo. Hablando de la gran cena del Señor. Yo me refiero a lo que ustedes practican. O sea, como no me acordaba la figurita que le daban ahí a los congregantes de ustedes, pues entonces por eso le puse galleta, pero obviamente la, lo bíblico, pues lo que habla el apóstol Pablo sí es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. No es lo mismo porque yo creo que eh, para, para poder ser partícipes de la gran cena del Señor, pues el Señor mismo dice, ¿no? Ahí mismo en Primera de Corintios, dice que primeramente hay que examinarse uno mismo, porque no puede tomar la cena indignamente,
Porque imagínense, tomar la cena indignamente dice que acarrea juicio para sí. O sea, si yo estoy de pronto en adulterio, fornicación, borrachera, ¿verdad? Hechicería, idolatría, y tomar la cena indignamente acarrea juicio para mí mismo. O sea, Por, el daño es para mí, o sea, no es para otro, es para uno mismo. El daño por se lo hace eso, uno mismo al estar así. mi hermano, por eso le decía yo que es importante que usted sepa dónde está. Si usted no sabe dónde está, por eso es que usted no le da importancia. No, es que San Pablo sí es la misma iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos los escritos de Policarpo. Policarpo fue discípulo directo de San Juan. Policarpo fue discípulo directo de San Juan. Entonces, como usted no sabe la historia, por eso usted dice, no, es que no es lo mismo. Claro que es la misma, claro que es la misma cena. Yo le voy a leer algo que dijo San Hipólito de Roma, pero le vamos a dar espacio a Wizard. Hola hermano Martín, yo nada más quería avisarle, yo sé que usted no escribe, no lee los comentarios abajo. El hermano Cato está diciendo que él es apostólico, que solamente se está divirtiendo en esto. Esto no debe ser una diversión. No. Él les está escribiendo así a los demás que están abajo, que él es apostólico, que está en una diversión aquí. Yo pienso que esto no es tema de diversión. Si él no le interesa aprender, hay más temas que a nosotros sí nos interesa aprender como católicos. Era lo único que quería decir. Dije yo que es por diversión, si de pronto tendría esa amabilidad de mostrarme dónde dije yo que es por diversión que yo estoy aquí. Está un comentario que usted escribió, su nombre Cato escribió un comentario abajo. Hay más personas que lo están leyendo, no fui el único que lo leyó. Pero así No, dice que estoy yo por Exactamente así diversión. dice, yo soy apostólico, solo estoy aquí por diversión. No, ahí sí déjeme decirle porque No soy está, el único, no soy el único que está leyendo y contestándole a usted comentarios abajo. Hay alguien más que lo apruebe, porque eso fue lo que usted escribió, esto fue lo que leí y esto no es una diversión. A nosotros de nos pronto, interesa el tiempo del hermano Martín y nos interesa mucho aprender de él. Entonces nos está quitando un poco de tiempo con su diversión. Muchísimas gracias, no, todo lo que le quería lo decir. lo leyó mal porque yo nunca puse que estoy aquí por diversión. Lo que pasa es que creo que un hermano apostólico me Tato, preguntó si Tato, yo era óigame, apostólico. óigame. Y Aquí yo lo está que sí le dije, Eduardo dijo, soy apostólico, solo me estoy entreteniendo. Yo no eso estoy para entretenerlo a usted. Déjeme decirle, yo lo hago por caridad. Yo he sido muy amable, muy respetuoso y pienso que yo no estoy para entretener a nadie. Si a usted esto le parece un entretenimiento, pues compre el periódico y pues no, realmente eso deja mucho que desear. Al fin y al cabo, gracias a mi hermano Wizard, yo pues yo hago esto con caridad y les voy a leer y les voy a mostrar algo sobre lo que era la tradición apostólica. La tradición, mis hermanos, de la tradición, pues he sacado lo que son los sacramentos. Les voy a leer algo de San Hipólito de Roma. Ya ustedes ya lo han escuchado, que dice en la celebración de la Eucaristía, dice, vamos a bloquear a estas personas realmente. Pues realmente es desagradable ver personas pues que realmente son deshonestas, al final queda pues como culpables, ¿verdad? Por hacernos perder el tiempo y por jugar pues a ser cristianos. Ya le mostramos lo que es el bautismo en el nombre, ¿verdad? En el nombre, pues, no es, en el nombre de Jesús te bautizo, no ese es un envío. Y escuchen esto, lo que era la Eucaristía, el culto en la iglesia primitiva, lo que dice San Hipólito de Roma, decía,
los diáconos le presentarán la oblación o el sacrificio, y él, imponiendo las manos, el presidente, el que preside las manos sobre ella, junto con todo el presbiterio, dirá dando gracias. Ojo, estamos hablando el año 200 y algo, 200 y algo. Dirá, junto con todo el presbiterio, dirá dando gracias. El Señor esté con ustedes. Todos dirán, y con tu espíritu. Levantemos nuestro corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es justo y necesario. Tradición 4, edición de Murcia, P26, San Hipólito de Roma, año 200 y algo. Mis hermanos, si esto es diversión, estas personas no merecen que yo les dé mi tiempo, mis hermanos. Yo no he cenado, yo no he almorzado. Tengo son las 2:40, casi las 3 de la tarde. Y empecé como a las 11. Entonces tengo más de 3 horas de estar acá. Casi 4 horas. Y pues no es porque no tenga hambre, sino porque quiero ser cortés, ¿verdad? Quiero abonar a la formación de ustedes.